Hola, mi nombre es Jorge Iván Vargas Bustamante del grupo 5IM1 y el día de hoy les hablaré sobre los contratos mercantiles. Existen diferentes tipos de contratos mercantiles y en esta presentación veremos sus funciones y elementos principales. Dichos contratos son los siguientes: compraventa, contrato de transporte, contrato de seguro, contrato de fideicomiso y contrato de préstamo. O trabajados. Existen solo dos partes que intervienen en el contrato y estas son el comprador y el vendedor. El comprador es el que paga y recibe y el vendedor es el que le dan el pago y da a recibir. Cada parte del contrato tiene sus obligaciones y las obligaciones del vendedor son conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega, entregar el bien al comprador en el lugar y en el momento convenidos, garantizar al comprador una posesión útil, garantizar al comprador una posesión pacífica, responder a la evicción y recibir el pago del precio. Las obligaciones del comprador son pagar el precio, pagar intereses en caso de demora o de compraventa en precio aplazado, recibir el bien comprado y recibir en buen estado. Derechos de cada una de las partes que intervienen en el contrato. El comprador tiene derecho a negarse a recibir su mercancía de forma parcial siempre que en el contrato estuviese aclarado que la mercancía se debe recibir completa y de una vez. Si se da el caso en el que el comprador no quisiese la mercancía sin haber justificado la causa, el vendedor puede guardarse el derecho a rescindir el contrato, pero también a obligar el cumplimiento del mismo. Los requisitos legales del contrato son tres, que son identificación completa del comprador y del vendedor, objeto de la compra de venta, que quiere decir qué es lo que se compra y qué es lo que se está vendiendo, y la última y la más importante, la causa del contrato, el tercer requisito esencial de un contrato junto con los dos anteriores, objeto y consentimiento. En este caso se refiere al acuerdo entre las dos partes del contrato mediante la entrega de una vivienda a cambio de una contraprestación monetaria. Se detallan las condiciones y forma de pago, reserva, entrega a cuenta y resto de precio en escritura. Rescisión. Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de uno o varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiera adquirido los bienes de que se trata, siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el registro público. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de lo que es un contrato de compra-venta. Este lleva la firma del vendedor, del comprador y cada uno, por obligación, debe llevar a un testigo. Contrato de transporte. El contrato de transporte es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a trasladar de un lugar a otro por tierra, mar, canales, lagos o ríos navegables o aire, pasajeros o mercancías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas a cambio de una contraprestación económica. Las partes que intervienen en el contrato son las siguientes: cargador, porteador y destinatario. Las obligaciones del cargador son las siguientes: entregar las mercancías al porteador, suministrar documentos necesarios para el transporte de la mercancía o las personas, pagar el porte o flete convenido si se ha tratado a portes pagados, seguro por parte del contratista. Los derechos del cargador son: derecho a la ejecución de la prestación convenida, derecho a dejar sin efecto al contrato, derecho de preferencia. Las obligaciones del porteador son: realizar el porte, custodiar y conservar la carga, entregar la carga al destinatario. Los derechos del porteador son: derecho al cobro del porte o flete convenido, y las obligaciones del consignatario o destinatario son:
otorgar el recibo de las mercancías transportadas, pagar al porteador el porte o flete y los gastos que se hayan incurrido si se ha contratado aportes debidos. Los requisitos legales son porteador, transportador, transportista, patrón, barquero, es el que contrae la obligación del traslado, cargador, expedidor, remitente o consignante, es el que por cuenta propia o ajena encarga el traslado de personas o mercadería a un porteador. Consignatario o destinatario es la persona a quien se envían las mercancías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. Mercancía, bienes o materiales que se van a transportar. Precio, contraprestación económica que recibe el porteador por realizar el servicio de transporte. Rescisión. El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador antes o después de comenzarse el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día en el que la rescisión se verifique. En esta diapositiva podemos ver el ejemplo de un contrato de transporte y cómo ésta debe llevar el nombre del cargador y un domicilio, y aclara las cláusulas por las cuales una rescisión se puede llevar a cabo. Contrato de seguro. El contrato de seguro es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un precio denominado prima por el portador. Partes que intervienen en el contrato. Entidad aseguradora, persona tomadora del seguro, persona asegurada y persona beneficiaria. Obligaciones y derechos de cada una de las partes que intervienen en el contrato. Los derechos del asegurado son conocer las definiciones y explicaciones de la cobertura, obtener la póliza de seguro y cualquier documento que permita saber cómo se tramita la indemnización, conocer las exclusiones o riesgos que no cubre la póliza y los requisitos para cobrar el siniestro. Son 30 días a partir de la emisión de la póliza para hacer cualquier modificación a la cobertura contratada o a los datos personales. Si existe un problema con la aseguradora, se puede acudir a Conducef para resolver el problema, quienes fungirán como representante legal y resolverán aproximadamente en 30 días. Obligaciones de los agentes o brokers. Manejar la información con confidencialidad, analizar el perfil de riesgo del interesado, entregar la información completa, explicar pros y contras de las coberturas y los términos estipulados. Informar de las características que la oferta entrega. Presentar a las compañías todos los documentos que hablen de riesgo como asegurado. Contratar con cédulas específicas para vender cualquier tipo de seguro. Estar constante en capacitación y obtener certificados de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.